Bueno, pero un video de 8 de la noche. Ay, María, llega mañana. ¿Por qué no viste la resistencia de aquí? De la América, de la madre Laura. Jesús. Mira, este álbum, me veo Cristina, mire. Yo me llamo Natalia Espejo, soy la coordinadora del Parque de Biblioteca. Para nosotros es grato ver, digamos, la recepción que tenemos en este evento, que para nosotros también es muy importante. Es, digamos, un ejercicio que hemos venido haciendo hace más de un año, desde que se encontraron los hallazgos en el barrio La Colinita de Guayabal. Un ejercicio colectivo de la mano con Patrimonio y con Pablo y con la comunidad de Guayabal, quien también estaba muy interesada en los temas arqueológicos. Pues realmente me alegra mucho que haya tanta gente para hablar sobre un tema que no siempre está como de moda ni está dentro de las discusiones que nosotros diariamente hacemos en esta ciudad. Presentar un libro de arqueología y presentar cualquier libro siempre será una fiesta, y a mí me gusta que estas fiestas tengan tantos invitados como tenemos hoy, y más para un tema en el que regularmente pasa desapercibido. Tal vez el tema del patrimonio arquitectónico ha tenido una gran hegemonía en nuestra ciudad cuando se habla de patrimonio, pero existen otros patrimonios que es importante visibilizar, que es importante sensibilizar dentro de la misma municipalidad para que esos hallazgos que se hacen en la ciudad, para que esos sitios que existen en la ciudad, muchos de ellos identificados, se respeten cuando se hacen las grandes obras de infraestructura. Este que fue un hallazgo fortuito por parte de empresas públicas, logramos entre el municipio de Medellín y empresas públicas hacer una alianza, creo que muy favorable, y ya la habíamos hecho varias veces, que alimenta un poco también la responsabilidad que tiene tanto la Secretaría como las empresas, de ellos financiar todo el proyecto de investigación, y nosotros desde la Secretaría financiar todo el tema de la divulgación, y por eso la presentación de este libro. Es un ejercicio que ya habíamos hecho y que hemos venido haciendo con las diferentes dependencias del municipio. Inicialmente empezamos con un trabajo muy juicioso con la Secretaría de Infraestructura cuando se hizo el puente de la 4 Sur. Regularmente nosotros como municipio, pues este tema arqueológico también realmente nos lo pasábamos un poco por la faja, y se ha ido sensibilizando cada vez más con esta Secretaría que hace las obras de infraestructura pública en la ciudad, de la necesidad de monitorear cuando se hacen las obras para que esos hallazgos, esos sitios arqueológicos al menos queden reportados y la ciudad siga conservando esa memoria. Me siento muy feliz y muy honrado de que haya venido tanta gente de mis afectos, tanta gente que ha compartido el camino del conocimiento, de la antropología, de la arqueología, alumnos, amigos, familiares, entonces, muy rico. Este hallazgo para la comunidad es pues, una cosa pues, fenomenal que uno nunca
que sí va a estar, va a haber aquí, y más que todo pues en la vivienda donde uno habita. movediza y todo de los indios, de indígenas. El primer maquinista que llegó encontró una caja igualmente de indios. Desde ahí se le llama la ciudad de los muertos. Ellos decían que no había nada que hacer, que eso lo tapaban y ya, yo no, eso no lo pueden tapar, ya se descubrió que hay algo debajo de la casa. Y el espesor de la tierra que hay hasta el nivel inferior de la fundación de la casa es de un grueso que puede tener unos 80 centímetros. En tanto teníamos que garantizar pues, la vida de las personas que iban a trabajar acá y también la estructura de la casa misma y de la tumba. Con este proyecto queremos que la comunidad de La Colinita aprenda, que se genere cultura para ellos que han sido muy educados y han estado muy interesados en todo este hallazgo y han sido muy respetuosos. Entonces sería muy bueno como retribuirle a la comunidad y sabiendo que este es un cementerio indígena muy importante que ya se había reportado desde hace años, que quedara algo acá en La Colinita. Queríamos, y desde el principio lo teníamos claro, cómo hacer un libro o una cartilla que funcionara como un documento de divulgación, y uno ahí se enfrenta regularmente a retos muy grandes, porque cómo pasas en un lenguaje muy sencillo un asunto que para los arqueólogos un poco más complejo. Entonces ese fue, creo que el primer gran reto del libro, es decir, los que han leído a los arqueólogos tradicionalmente, pues leer esos textos resulta a veces un poco, y me perdonan los arqueólogos que hay acá, soporífero, pues, porque uno más soporífero que el sitio donde estamos hoy. Entonces, el primer gran reto era cómo hacemos divulgación de los hallazgos arqueológicos en un lenguaje sencillo que cualquier persona pueda leerlo. Y yo creo que el libro logra hacerlo sin perder su rigurosidad técnica, y eso es algo que nosotros consideramos muy valioso de este texto y que realmente nos abre un camino para seguir haciendo divulgación de los temas arqueológicos. El libro está compuesto, yo diría, que de 4 grandes campos, tiene 16 capítulos, pero son 4 grandes asuntos que se tratan en el libro. Una primera parte, un poco el contexto de los que han sido el poblamiento del Valle de la Aburrá y los hallazgos arqueológicos. Una segunda parte que mira como tal el sitio, o sea, qué pasa ahí, qué representa ese sitio dentro de la historia de la ciudad, cómo nos legan esos indígenas que habitaron esta zona un espacio físico y ambiental con unas características muy específicas. Y desde un principio lo teníamos claro, cómo hacer un libro o una cartilla que funcionara como un documento de divulgación, y uno ahí se enfrenta regularmente a retos muy grandes, porque cómo pasas en un lenguaje muy sencillo un asunto que para los arqueólogos un poco más complejo. Entonces ese fue, creo que el primer gran reto del libro, es decir, los que han leído a los arqueólogos tradicionalmente, pues leer esos textos resulta a veces un poco, y me perdonan los arqueólogos que hay acá, soporífero, pues, porque uno más soporífero que el sitio donde estamos hoy. Entonces, el primer gran reto era cómo hacemos divulgación de los hallazgos arqueológicos
en un lenguaje sencillo que cualquier persona pueda leerlo. Y yo creo que el libro logra hacerlo sin perder su rigurosidad técnica, y eso es algo que nosotros consideramos muy valioso de este texto y que realmente nos abre un camino para seguir haciendo divulgación de los temas arqueológicos. El libro está compuesto, yo diría, que de 4 grandes campos, tiene 16 capítulos, pero son 4 grandes asuntos que se tratan en el libro. Una primera parte, un poco el contexto de los que han sido el poblamiento del Valle de la Aburrá y los hallazgos arqueológicos. Una segunda parte que mira como tal el sitio, o sea, qué pasa ahí, qué representa ese sitio dentro de la historia de la ciudad, cómo nos legan esos indígenas que habitaron esta zona un espacio físico y ambiental con unas características muy específicas. Nos llamaron y me llevaron a la planta San Fernando, y allá me dijeron, mire, se acaban de encontrar estas piezas. Les voy a mostrar más o menos algunas de las piezas que habían encontrado para tejer. Las encontraron los trabajadores haciendo un hueco. Entonces me dijeron, listo, lo vamos a subir, la colinita lo vamos a subir en un carro para que usted vaya y vea qué es lo que está pasando. Y entonces subimos. Yo llamé a otros compañeros, a Juan Pablo Díez, que es arqueólogo, compañero, y a otra compañera de la organización de Juan Pablo, que me acompañaron, y llegamos allá, y el panorama que encontramos, más o menos vamos a ver en las fotos, fue lo que estaba pasando. Entonces, ya los trabajadores accidentalmente habían hecho un roto en la tumba por encima. Ellos no sabían y tampoco incumplieron ningún requisito, porque se estaba haciendo un pequeño trabajo de tensionar un poste de luz, que eso es lo que es, no era era un poste de luz que estaban tensionándole un viento, y cuando hicieron los huecos se hundió y creó una cavidad por la cual accedimos a este mundo. Miren que ahí se ve que está el pavimento, el muro de la casa, o sea, fue en una cuadra de barrio, en la cima de la colinita, que es en la parte alta del Club del Rodeo. Entonces ahí es como entrando al pasado, ahí estamos entrando a 1000 años atrás, a esta historia que vamos a compartir hoy con ustedes. Los detalles y todo lo van a encontrar en el libro, que lo hicimos con esmero, pensando en todos, en que todo el mundo entienda y disfrute. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de como más el detrás de escenas, la aventura, y ya los dejamos a ustedes con el libro para que la gente que está parada también no sufra mucho en esta tarde. Entonces la ubicación, nuestro valle es un valle único, último valle interandino de la cordillera de los Andes. Es el último valle interandino, porque ya hacia adelante ya no hay más valles. Es un valle con un clima estratégico, con quebradas, con 2 zancones donde se cierra, con grandes quebradas que lo bañan y crean planicies muy fértiles como la Yurá, la Iguaná y la quebrada Aná. Todas terminan en A, igual que Jerón, que es una evidencia de un glaciar. Acabó antes nieve hace 15.000 años en el Pleistoceno, y se ha ido conformando con 2 altiplanicies, un valle óptimo. Entonces los sitios que se han encontrado y de los cuales trata el libro, es muy poco lo que sabemos en realidad de los Aburrás. En el libro quisimos reunir la información de los cementerios que se han encontrado, porque realmente los asentamientos o las aldeas quedaron borradas por el crecimiento urbano. Entonces quedaron unos cementerios hacia colinas en la periferia. Se han descubierto hasta ahora 4 o 5. Uno fue el Cerro del Volador, que lo trabajaron en los años 90 el profesor Gustavo Santos, quien muy amablemente releyó el texto y nos prestó las fotos y sus dibujos para ilustrar esa parte que habla del volador, que es muy importante. Ya se encontraron unas 11 tumbas de los Aburrás. La Adventista, que es arriba del club de la 33, donde quedaba la discoteca El Castillo. Ahí trabajaron 2 equipos, nuestro equipo, en el año 2009, y encontramos en total unas 23 tumbas. Nosotros excavamos 2,
también de los Aburrás. Ese es parte de la Universidad Adventista. Y el otro es acá La Colinita. Miren que es como un saliente encima del Club El Rodeo y Campos de Paz. En el Nutibara, como allá hicieron el pueblito paisa y los tanques de PM hace muchos años, entonces ahí no sé, solamente se han encontrado unas vasijas, pero anteriores al periodo de los Aburrás. Muy posible que ellos vivieran en toda esta zona, donde hoy está el aeropuerto, Guayabal. Es clave estar muy atentos al zoológico, cuando lo vayan a mover, toda esta parte donde ellos vivieron, y tenían muy buenas quebradas, a orillas del río. Habíamos visto en las excavaciones que, si no, en unas terrazas aluviales un poco más altas, pero esas terrazas quedaron borradas por el crecimiento urbano. Entonces lo poco que sabemos son las excavaciones de los 4 cementerios y unos cuantos párrafos que escriben los cronistas, que los recopilamos también. Y también se discute en el libro la leyenda de Nutibara y los Nutabe, que ha sido un error de las cartillas escolares, porque en realidad los Aburrás pertenecen a una gran familia, que son los Nutabe, y el cacique Nutibara viviera en Frontino. Él había conquistado esta tierra, hacían parte, pero aquí ponemos todo Nutibara, pero Nutibara no vivía aquí. Hay autollantas Nutibara, hay de cerro Nutibara, que hoy siguen siendo ladrilleras. Tenían comunicación con el Iconia, que era la zona de la sal, y tenían muy buenas aguas. El sitio donde se encontró es en toda la calle 10 Sur, en la parte alta de la colinita y más un poco hacia el oriente. O sea, es clave donde el cerro, porque muchas de estas tumbas, lo que parece ser con las investigaciones es que ellos las ponían hacia el sol naciente. Entonces, más hacia la cima y hacia el lado oriental. Y ya como ven, ya la colinita ya estaba toda ocupada por el urbanismo. Ahí la vemos del otro lado ya desde el aeropuerto y se ve que es una entrada en el valle. Entonces en la calle 10 Sur había un pequeño zaguán, una callecita ciega que la usaban para parqueadero en el barrio. Ahí ven que el barrio está casi todo construido. Hay una urbanización que se llama Quintas del Rodeo, donde ya Gustavo Santos, otro profesor, lo habían llamado y había hecho un hallazgo, y Graciliano Arcila había encontrado allí una tumba muy importante. Acá vemos el Volador, cómo era el valle antes con el tren y con el río con los meandros, ¿cierto? Y estos son otros sitios arqueológicos reportados hasta ahora en el valle, muchos hacia la ladera occidental, hacia el Pico Manzanillo en Itagüí, hacia el Volador también. Acá vemos la colinita, entonces, esta montaña. Que de allí es donde entran los aviones ya a coger la pista, pasan ahí muy cerca del lugar donde estábamos, donde lo encontramos el hallazgo. Y esta es más o menos la vista ya muy bonita del alto, porque se ve el Nutibara y se ve el Volador, que fueron lugares sagrados, porque en ambos se han encontrado enterramientos indígenas. Aquí se ve desde la parte alta de la colinita, ¿ya? Y al fondo el cerro Quitasol en Bello. Y para el otro lado Itagüí. Bueno, entonces, las primeras exploraciones que hubo en el valle, esta fue una tumba que encontraron en Envigado. En 1944, un señor Restrepo, en una finca de los dueños de Peldar, de Pedro Luis Restrepo, y encontraron una tumba que tenía el pozo con 2 cámaras o bóvedas subterráneas. Él hizo un reporte rudimentario, hizo su dibujo, pues está bien hecho para la época, y reportaron lo que habían encontrado. Unas personas encontraron algunas narigueras de oro. ¿En qué parte de Envigado? Es donde queda la finca de los Ochoa, arriba en la loma, como donde está hoy en día el centro comercial City Plaza, eso, ahí. Hay la leyenda en Envigado de que el Pedro Luis se volvió millonario con esa tumba y con eso fundó Peldar, pero esas son las fantasías de acá de la Aguaquería, que es a lo que los invitamos a salir de todos esos cuentos. Invitamos a la gente a tratar de entender. Aquí no había minas de oro cerca. Geológicamente el Valle Aburrá no tiene grandes yacimientos de oro,
como los tiene el río Cauca. Entonces acá ellos eran textileros e intercambiaban pequeñas piezas de oro. Se han encontrado 3, 4 narigueras, como las que ahora van a ver cuando inauguremos la exposición, como las que encontramos en la colinita, pero son piezas pequeñas, o sea que no le daba para fundar una empresa de vidrios, eran potreros, y toda la colinita no estaba todavía construida, era una finca, un lomo, una cuchilla. Voy a adelantar, bueno, el padre de la antropología y la arqueología en Antioquia es el doctor Graciliano Arcila Vélez, fue el primero que se graduó en Bogotá, y él encontró una tumba. Él en 1953 lo llamaron unos guaqueros que habían encontrado una tumba en la colinita, y en esa tumba encontraron 220 piezas para hilar, una tumba muy rica, ha sido la más rica que se ha encontrado en el valle. Él la reportó, la dibujó los volantes, y esas piezas están en el museo de la universidad. Entonces había ya un primer reporte, sino que él no puso, en esa época no usaban GPS, no eran tan precisos en los mapas. Sin embargo, Graciliano muy intuitivamente ya había dicho, la estación arqueológica de Guayabal, él la llamaba estaciones arqueológicas, es la más rica del Valle de Aburrá. Entonces ya le había dado una importancia. Sin embargo, allá luego se hizo todo el urbanismo, se hicieron todas estas casas y no se revisó bien la tierra. Él hizo este dibujo, allí encontró 220 piezas para hilar, 5 narigueras de oro, y encontró también unas vasijas. Acá están algunos de los dibujos de los volantes. Entonces vamos a explicarles el volante, que es muy importante porque tenemos una herencia textilera en el valle. El volante es una pieza que va en el uso. El uso reemplaza lo que ya sería como una especie de pequeña rueca. Para coger el algodón, cogen el copito de algodón. Ese algodón no lo sembraban en el valle, sino que hay reportes en las crónicas de que era en el suroeste, en la zona de Sinifaná, donde los españoles se aprovisionan de algodón, porque el clima es más cálido. Entonces cogían el copito de algodón, los usos en la tumba, le ponían los volantes de uso. No era tanto el oro, a pesar de que sí hay. Acá vemos unos, estos son de Fredonia, del Museo de Fredonia, los volantes, o sea que hay otras tumbas hacia el suroeste de este mismo estilo, y acá vemos el volante. Hay unos como más en forma de pirámide, otros en forma de media esfera y otros de disco, más planitos. Acá están todos los de Graciliano. Miren que cada uno es el mismo estilo, pero una decoración diferente, los que él encontró. Mucho inspirado en la geometría, o sea, miren, imagínense la belleza, esto rotando, porque algunos eran con pintura, empieza a dar unos motivos, ¿cierto? Algunos eran también seguramente pintados con colores rojos. Entonces les vamos a contar el hallazgo fortuito. Entonces cuando a mí me llamaron, yo más o menos este fue el panorama que encontré. Acá en la calle Ciega, ya habían acordonado. El hallazgo fue porque haciendo el poste, miren acá la pared y el pavimento, se les fue la barra. Entonces eso lo dejaron unos días abierto, y por las lluvias de octubre la tumba empezó a tragarse toda la tierra, porque era un espacio profundo adentro. Entonces la gente, había un señor que parqueaba ahí un bus, entonces él empezó a tirarle cosas para poder seguir parqueando su bus, y la tumba ya, como ya la habían abierto, seguía tragándose todo lo que le iban metiendo. Entonces ya la gente de la colinita empezaron a llamar al departamento de alcantarillado de EPM. Entonces el departamento, pensando que era un daño en el alcantarillado, entonces ellos ya llegaron, abrieron más, ya habían alborotado toda la tierra, ¿cierto? O sea, nosotros, este fue el panorama que encontramos, no llegamos y estaba la tumba intacta. Y los trabajadores, miren acá la capa de pavimento y la capa de suelo que divide ya con el acceso. Ellos le metieron a la tumba, a la bóveda, le hicieron un hueco por encima. Entonces cuando yo llegué allá, entramos, tomamos unas fotos, pero lo que hicimos fue sellarla. Rápidamente la sellamos para pedir la licencia en el ICANN, en Bogotá. Nos mandaron una licencia de emergencia por ser un hallazgo fortuito,
Estos fueron los primeros volantes de uso que habían encontrado los trabajadores, los que me mostró el ingeniero de EPM, y algunos huesos que parecen ser de cráneo, algunos fragmentos de hueso. Esto me lo entregaron, entonces ya fuimos, hicimos la visita, estuvo todo el tiempo, o sea, esto fue un operativo para poder lograr y que nada se perdiera. Entonces ahí está la policía, todo el tiempo hubo patrulla día y noche cuidando para que no pasara, y porque el ICANN se demoró todavía, era de emergencia, pero de todas maneras ellos se demoran bastante, se demoraron como unos 5 días. Entonces esos 5 días la tumba permaneció sellada. Nosotros revisamos la tierra de afuera, la metíamos en costales para no hacer un pantanero en la zona, y ahí encontramos las primeras evidencias. Entonces ya recogimos toda la tierra que había quedado afuera, ya estaba tapada, la pusimos en unos costales. Acá están algunos de los primeros hallazgos que aparecieron. Salió uno de los volantes, eso es pues casi un milagro arqueológico, con el palito todavía conservado. Es porque estas tumbas son como unas cámaras, como decir una nevera del pasado, y el aire y la presión quedan confinados, entonces las cosas se preservan bastante. Por eso se preservaron algunos de los dientes, a pesar de que hay un desgaste, de todas maneras la madera, y la pudimos identificar ya luego con un especialista que nos apoyó, con un especialista en paleobotánica, un cincel con el que posiblemente hicieron la bóveda, un cincel en piedra, y empezaron a salir las muelitas. Los trabajadores nunca iban a haber tenido el ojo para haber encontrado los dientecitos, las partes de los collares, etc. Acá están estas que pensábamos que eran como colmillos de un animal, luego ahora les cuento lo que va a ser. Entonces ya cuando nos llega la licencia de Bogotá, ya la volvemos a destapar, le habíamos metido unos canes de madera para que no se dañaran ni se inundaran. Esos días estaba lloviendo mucho, tuvimos que poner una carpa, ponerle un cemento aquí para que no se nos entrara el agua y tener todo listo, porque la gente de la casa pusieron abogada. Entonces ya tuvimos que conseguir abogado también para poder hacer la negociación, porque hubo que hacer acta de vecindad y ingeniero civil en el equipo. Es que esto es complicado, ¿sí? El ingeniero civil para que la casa no fuera a ceder y luego EPM hubiera tenido que tener un problema ahí con la sacada de la tumba. Entonces cuando llega la licencia de Bogotá, ya la abogada no pudo decir nada, ya tuvo que dar vía libre porque prima por ser bien nacional. Entonces ya nos dieron acceso. Entonces solamente una persona iba sacando la tierra y todos los otros afuera revisando, porque el colador finalmente no nos sirvió porque la tierra estaba muy húmeda. Entonces era a mano, desmoronando los terroncitos que íbamos encontrando, todas las piecitas. Y ya fuimos logrando entrar. La gente de la colinita fue maravillosa porque era como estar todo el día, éramos como en cátedra abierta, la gente llegaba, preguntaba, se interesaba, muy respetuosa. Nos cuidaron en la casa que quedaba encima, la pareja que prácticamente dormían encima de la tumba, ellos nos hicieron la comida todos esos días, nos guardaban la herramienta. Entonces fue muy buena la acogida allá en el barrio La Colinita. Por eso siempre quisimos que este hallazgo quedara en Guayabal, y eso fue lo que se pensó. Entonces cuando ocurre este hallazgo, la gente de La Colinita llamó a la prensa, llegó la prensa, y cuando Germán Montoya, que es el colega antropólogo de la Alcaldía de Medellín, de Secretaría de Cultura, él vio en las noticias, él me llamó y me dijo: Pablo, queremos participar desde la Secretaría de Cultura en el hallazgo. Entonces ya logramos que EPM nos financiara la investigación y la Secretaría de Cultura financiara todo lo que va a pasar hoy, que es el libro, pues que lo venimos trabajando hace un año, el libro, la vitrina, el panel y las conferencias y la divulgación y el pequeño plegable para niños. Entonces muy agradecido con todo el equipo de Secretaría de Cultura, con Germán, con todo el grupo de Memoria y Patrimonio, con la Secretaria de Cultura María del Rosario Escobar y con el alcalde de Medellín. También en ese fin de semana fue lo de Space, eso fue, entonces estaba la alcaldesa encargada, Claudia Restrepo, y ella también se interesó por el hallazgo. Entonces fue como que hubo una coyuntura
y se dio poder hacer el salvamento. Miren los niños todos interesados, porque allá había muchas leyendas en el barrio, que se les había hundido las casas, yo creo que había gente que ya había encontrado, y la gente entonces, allá había una tradición, como vieron ahora que la señora contaba, que a eso lo llamaban Ciudad de los Muertos. Ya la gente de la colinita sabían que ese era un sitio, entonces para poder hacer el trabajo rápido y que la policía no tuviera que estar allá, entonces hubo que conseguir, éramos como 10 revisando tierra arriba para poderlo hacer más rápido. En estos casos tiene que ser un equipo grande para poder evacuar rápido la tierra que iba saliendo. Ahí se ven los niños que nos apoyaron también, el ingeniero que es mi padre, ingeniero civil, y él nos apoyó para que la tumba la pudiéramos rescatar sin que hubiera peligro para nadie, y que no se nos fuera, que estábamos también un poco traumatizados con lo de Space, entonces que de pronto se nos va a venir la casa encima. Y después él ideó la estrategia para poder dejar la casa. Ahora van a ver cómo ya quedó la casa bien guarecida. Acá se ve un poco lo que pasaba, que fue por acá donde entró el problema, y el pozo de acceso estaba por la casa. Señor, la casa ya después le hicimos un refuerzo, ya les vamos a mostrar. Entonces ya en el interior, una vez logramos entrar a la parte, estos suelos sí para nosotros fueron muy importantes, porque eran los que no se habían alterado, lo que logramos conservar adentro, y de ahí sacamos muestras para esos suelos, estudiar el polen antiguo de lo que habían ellos tenido o en el ritual o de lo que comían. Entonces este y el de adentro del pozo, entonces esa parte fue la que más, acá ya está el acceso al pozo, la que más cuidamos y la muestra más importante. Siempre, como habían leyendas en la colinita, entonces procuramos por mostrarle a la gente siempre lo que íbamos encontrando, a la gente se le mostraba para no crear falsas expectativas de grandes tesoros, no fomentar la guaquería, para que la gente supiera qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estábamos encontrando. Allá llegó gente y dijo, ellos de pronto ellos se van a robar todo, pero yo siempre les decía, tranquilos, esperen, tuvieron que esperar 2 años, la gente de la colinita, mono que nos ayudó, pero acá estamos entregándole todo a la comunidad, y eso es una gran felicidad, pues que uno espera, pero que se logró entregar todo correctamente y que no nos quedamos con nada, porque para nosotros estas piezas lo importante es que la gente las disfrute, que la gente aprenda con ellas. Antes de sellar la tumba, ya cuando ya habíamos sacado todo, dejamos entrar a algunos miembros de la comunidad con cierta restricción, algunos niños, entró las noticias, Teleantioquia, y entró los fotógrafos. Entró otro compañero que se llama Nelson Arroyave, que está aquí también, que tiene una cámara que da la tercera dimensión para que vean ahora las fotos que logramos, y cuadrando la iluminación. Entonces él ya nos sacó a todo, ya la habíamos limpiado para lograr las fotos correctas que den el espacio como es. Estas son algunas ya de las fotos, ya la cámara limpia, y que empiezan a verse los dibujos adentro que tenía la tumba. Acá se ven los pequeños dibujitos, entonces son como hechos o con la mano sobre una especie de revoque o con el cincel imitando una choza. Estas tumbas eran especies de casas para la vida en el más allá, y tienen esa decoración lindísima en todo el techo, como un hipogeo no tan elaborado como los de tierra adentro, pero tienen un grado de elaboración. Acá le pusimos las líneas para que ustedes sepan, y en el libro están estas fotos, para que la gente vea más o menos cuál era el patrón. Estas ya las retocamos, cómo era el dibujito por dentro de la tumba. Acá algunos de los grabados que logramos coger, que es muy interesante. La tumba finalmente hubo que sellarla porque estaba bajo una casa, podían causar accidentes, no se puede dejar como un lugar turístico. Algún día de pronto la Secretaría de Cultura está pensando de pronto hacer como una especie de réplica para los niños en algún material acrílico. Tal vez algunas de las del volador en el futuro se abran, pero es complicado porque como son profundas puede haber accidentes.
Entonces, acá no era correcto dejarla abierta. Esta es otra de las fotos que se logró con la... Esta es una de las mejores, que ya se logró con la cámara GoPro, que da la bóveda y se ve la entrada original y ya el piso. Entonces eran mausoleos familiares donde la gente se enterraba, como se entierra hoy en día. Esta ya es estirada y se le ven los dibujitos. Y ya el dibujo ya final. Es de la colinita que nos ayudó y estuvo en laboratorio y en la prospección. Él trabajó en nuestro equipo, en el laboratorio, y es de parte fue el miembro de la colinita. A él le dicen el mono. Está Nelson Arroyave, pasa para fotógrafo. Harold Smith, fotógrafo también, muy importante que pases. Liumara Márquez, que es la artista, la que hace todos los dibujos, y es mi novia. Todo lo bonito que sale en el libro, todo lo bonito es de ella. Es de ella, sí. Eso sí. Iván Aristizábal, que fue el ingeniero estructural que nos permitió pues también trabajar. Entonces, un aplauso para... Germán. Sin Germán esto no sería realidad. Germán nos llamó, nos apoyó también. Natalia Tamayo, de Memoria y Patrimonio. Natalia también, para que... Bueno, y en realidad que es un honor, es un gusto. Este es un día pues muy feliz para mí, para el equipo, de hacer este logro y poder aportarle a la comunidad con el pasado que es de todos. Esto es una fiesta de todos y de verdad que muchas gracias a todos por haber venido, y vamos a proceder a destapar la vitrina donde van a quedar los hallazgos. Nos asesoramos con el Banco de la República para que nos dejaran conservar las piecitas de oro acá. Ahí está el collar, que es en huesos de ñeque o de danta. Están los volantes de uso. Es de la colinita que nos ayudó y estuvo en laboratorio y en la prospección. Él trabajó en nuestro equipo, en el laboratorio, y es de parte fue el miembro de la colinita. A él le dicen el mono. Está Nelson Arroyave, pasa para fotógrafo. Harold Smith, fotógrafo también, muy importante que pases. Liumara Márquez, que es la artista, la que hace todos los dibujos, y es mi novia. Todo lo bonito que sale en el libro, todo lo bonito es de ella. Es de ella, sí. Eso sí. Iván Aristizábal, que fue el ingeniero estructural que nos permitió pues también trabajar. Entonces, un aplauso para... Germán. Sin Germán esto no sería realidad. Germán nos llamó, nos apoyó también. Natalia Tamayo, de Memoria y Patrimonio. Natalia también, para que... Bueno, y en realidad que es un honor, es un gusto. Este es un día pues muy feliz para mí, para el equipo, de hacer este logro y poder aportarle a la comunidad con el pasado que es de todos. Esto es una fiesta de todos y de verdad que muchas gracias a todos por haber venido, y vamos a proceder a destapar la vitrina donde van a quedar los hallazgos. Nos asesoramos con el Banco de la República para que nos dejaran conservar las piecitas de oro acá. Ahí está el collar, que es en huesos de ñeque o de danta. Están los volantes de uso.